trabajo, el desarrollo de los temas de prospecto de admisión, vamos a trabajar nuestro tema número 3, que está relacionado con la periodificación del Perú prehispánico. Ya, periodificación del Perú prehispánico. Vamos a ver. Lo interesante con respecto a la periodificación del Perú prehispánico, ya, es poder precisar, poder identificar a partir de las teorías que voy a explicar a continuación, cuál es el posible origen, ya, cuál es el posible origen de la alta cultura peruana, ya. Para ello, por ejemplo, tenemos una de las primeras teorías, que es la teoría inmigracionista, planteada por ¿quién? Planteada por Federico Max Uhle. Federico Max Uhle nos habla de lo siguiente, de que la alta cultura en el Perú fue posible gracias a elementos extranjeros, gracias a elementos provenientes de otro lugar. Pero precisó algo más Federico Max Uhle, que ese otro lugar, que habría sido en este caso el foco cultural principal que irradió manifestaciones culturales, habría sido o se encontraba localizado en la zona de Mesoamérica, ¿ya? Eso era lo que afirmaba Federico Max Uhle. Hoy en día vendría a ser, pues, la región de México, ya lo que corresponde a Mesoamérica. O al menos eso era lo que lo había identificado Max Uhle. Inclusive también nos habla de que la cultura mochica y la cultura nazca derivan de la cultura mesoamericana. Ahora, ¿cuál es en mención, ya, cuál es en mención el elemento que permitió establecer alguna semejanza o alguna similitud para que Federico Max Uhle pues llegue a esa conclusión tan general, ¿no? Federico Max Uhle nos habla de que existen similitud en cuanto a su iconografía, en cuanto a las imágenes que se representan. Ya en algunas culturas peruanas, Moche Nazca, y las culturas mesoamericanas. Por otro lado, tenemos a Julio César Tello con su famosa teoría autoctonista, ¿ya? Con su famosa teoría autoctonista. Nosotros más o menos podemos inferir a qué se refiere con teoría autoctonista, ¿verdad? Para Tello, la alta cultura no había en este caso sido necesario la intervención de un elemento extranjero para que pueda surgir. Tello afirmaba y manifestaba que la alta cultura en el Perú surgió en nuestro propio territorio. A partir de qué elemento refuerza más todavía su teoría para Tello, a partir del hallazgo de Chavín de Huántar. Para Tello, Chavín de Huántar habría sido ese foco cultural a partir del cual se habría iniciado la alta cultura peruana. Ahora, remarquemos que en el caso, chicos, de Chavín de Huántar, sabemos que es una cultura que se desarrolló ¿en qué región? En la zona andina, ¿verdad? ¿O no es eso cierto? ¿Sí o no? Chicos, ¿están ahí? Sí. Correcto, ¿verdad? Así es. Eso es lo que manifiesta Tello, ¿no? Hablamos de una cultura andina, o al menos su área de desarrollo así lo precisa. Pero Julio César Tello descubrió algo más interesante aún todavía, que Chavín de Huántar en realidad sus orígenes no eran andinos, sino eran de la selva amazónica, ¿ya? Sino que eran de la selva amazónica, ¿correcto? Ahora, ¿qué le permitió llegar a tal conclusión? Su iconografía, la agricultura y que además fue refutada esta teoría, dicho sea de paso, por Rafael Arco Oile, ¿ya? Por Rafael Arco Oile. Pero esas no son las dos únicas teorías que se manejan. También tenemos la teoría aloctonista. En el caso de la teoría aloctonista, tiene por autor a Federico Kaufmann Doy. Para Federico Kaufmann Doy, sí había sido necesario la intervención de un elemento extranjero, de un elemento foráneo, pero ese elemento foráneo no se encontraba en Mesoamérica, sino donde se encontraba en Valdivia. ¿Y dónde queda Valdivia? En Ecuador. Ya, en Ecuador. En el año 1965 se encuentra una escultura en Valdivia. Claro está, y valga la redundancia correspondiente a la cultura del mismo nombre, ¿verdad? Correcto.
Entonces, a partir de este hallazgo, Federico Kaufmann Doy analiza, ¿no? Analiza las evidencias y se da cuenta de lo que se había encontrado en esa región era una escultura de una serpiente emplumada. Una serpiente emplumada. Sabemos que en el caso de Mesoamérica se habla de una famosa serpiente emplumada que prometió regresar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Alguna vez lo han escuchado el relato? ¿O no? ¿Alguna vez lo han escuchado, chicos, el relato? No. No, no lo han escuchado. El famoso Quetzalcóatl, ¿ya? Bueno, y aquí en la cultura peruana también se habla de ello. Claro que sí, también se habla de ello, ¿ya? También se habla de ello. Por lo tanto, Kaufmann-Doy analiza estas tres evidencias, ¿no? Estas tres fuentes, y inmediatamente va a asimilar que Valdivia, la cultura Valdivia propiamente dicha en Ecuador, habría sido el foco cultural a partir del cual surge la alta cultura en Mesoamérica, como también surge la alta cultura en nuestro territorio, ¿no? Valdivia habría sido ese elemento, ese foco cultural a partir del cual se irradió, se propagó la alta cultura de manera complementaria en ambos lugares, en México y en el Perú. Pero luego también tenemos la teoría hologenista del ayacuchano Luis Guillermo Lumbreras. Lumbreras dice algo interesante con respecto a cómo surgió la alta cultura en nuestro territorio. Lumbreras afirma que no solo fue necesario el aporte autóctono ni solo el aporte extranjero para que la alta cultura surja en el Perú, sino que fue necesario la síntesis de estos dos elementos, aportes internos, aportes externos, para que la alta cultura surja en nuestro territorio. Y yo creo que es una de las teorías hasta el momento las más aceptadas, ¿no? Porque cómo llegar a conformar una cultura incipiente solo con aportes internos o con elementos externos, con elementos propios o viceversa, ¿no? Entonces, habría que identificar o analizar un poquito más ello. Muy bien. Luego tenemos aquí la periodificación del Perú prehispánico. Tenemos dos propuestas. Tenemos la propuesta de Lumbreras, ya tenemos la propuesta de Lumbreras, que nos habla del lítico, del arcaico, del formativo, de los desarrollos regionales, de Huari, de los estados regionales y del imperio Tahuantinsuyo. Lo interesante, chicos, de la propuesta de Lumbreras es que él utiliza dos criterios para establecer que un grupo cultural, una cultura, se ha desarrollado en cada uno de estos estadios. Ojo, estos son los estadios, ya así le denomino yo, estos son los estadios. ¿Cuáles son esos dos elementos o esos dos criterios que utiliza para establecer a una cultura o a un grupo determinado en cada uno de estos estadios? En primer lugar, el criterio económico. ¿A qué tipo de actividades se dedicaron? Y en segundo lugar, se refiere al elemento social o a la organización social, cómo se encontraban conformados, organizados la población, las personas de ese entonces. ¿Ya? A partir de ello, se le colocaba en cada uno de estos, en cada uno o en un estadio. Esa es la propuesta de Lumbreras. Luego tenemos la propuesta de John Rowe. ¿Ya? John Rowe sabemos que él nos habla de intermedios y horizontes, ¿verdad? Correcto. Él nos habla de intermedios, nos habla de horizontes. ¿Cuál es el criterio que utiliza John Rowe para colocar o establecer una cultura dentro de un horizonte o dentro de un intermedio? Es muy sencillo. La evolución de la cerámica. Ejemplo, si una cultura, ¿ya? Si una cultura logra influenciar en cuanto al estilo de cerámica en alguna otra cultura, ello implica que esta cultura que esté influenciando va en un horizonte y la otra va en un intermedio. La que está siendo influenciada va en un intermedio. ¿Ya? Muy bien, ahora sí empezamos, ¿no? Bien, tenemos en primer lugar, chicos, a la cultura chavín o también conocida como cultura matriz del
como cultura matriz del Perú. ¿Por qué se le considera a Chavín como la cultura matriz, la cultura panperuana, la primera cultura? ¿Alguien me puede dar ese dato? ¿Por qué aún sigue con ese nombre? ¿Por qué será? Ah, por ahí está. Porque es la más antigua. Hasta cierto punto sigue siendo considerada la más antigua, aunque ya se sabe que ya, ya no lo es, pues en realidad ya no lo es, ¿no? Han salido nuevas investigaciones con respecto a Caral, que sería Caral, en este caso, una de las civilizaciones más antiguas, ¿no? Entonces estaría ya desplazando hasta cierto punto a Chavín. Pero como aún no han llegado a un consenso los investigadores, por eso es que todavía no se cambia, ¿no? Si no, imagínense que mañana salga, ¿no? Ya Caral es considerada ahora la cultura matriz, la cultura madre, la cultura panperuana. Tendríamos que cambiar todo lo que hemos dicho hasta el momento, pues, ¿no? O al menos modificar algunas cosas. Ahora, en cuanto a la ubicación, se desarrolló en el callejón de Conchucos entre los valles del río Mosna y Huachexa, ¿ya? Entre los valles del río Mosna y Huachexa. En cuanto a la capital, su capital viene a ser aquí Chavín, Chavín de Huántar, ¿ya? Su capital viene a ser aquí Chavín, Chavín de Huántar. En cuanto a su descubridor, bueno, sabemos que fue Julio César Tello en el año 1919. Julio César Tello tiene la denominación de ser el padre de la arqueología peruana. En cuanto al origen del grupo que se sentó en Chavín de Huántar, sabemos que es un grupo de origen étnico amazónico, los famosos Arawak, según Tello, pues, ¿no? La deidad principal de los Chavín fue el dios jaguar, ese dios felínico, ¿ya? El idioma, se habla de un posible idioma, que sería en este caso el proto-quechua, ¿ya? El proto-quechua. En cuanto a la economía, se dedicaron sobre todo a la agricultura, la cultura del maíz, y sería en este caso los Chavín los primeros en realizar una obra de ingeniería hidráulica en nuestro territorio, el famoso canal de Cumbemayo en Cajamarca. Ya, ahí está el famoso canal de Cumbemayo en Cajamarca. En cuanto a la organización sociopolítica, destaca en el caso de Chavín por ser el primer estado teocrático del Perú, ya, por ser el primer estado teocrático del Perú, ya, el primer estado teocrático del Perú. ¿Qué implica ser un estado teocrático? ¿Quiénes gobernaban? La casta sacerdotal, ¿verdad? La casta religiosa. Eran el sector, la clase social dominante. En cuanto a la arquitectura, hablamos de dos recintos importantes, el Templo Viejo, donde se encuentra ubicado el Lanzón Monolítico, y el Templo Nuevo, que en este caso alberga el castillo o el pórtico de las Falcónidas, ¿ya? En cuanto a la litoescultura, son los mejores escultores líticos del Perú. Muestra de ellos son la Estela Raimondi, el Lanzón Monolítico, el Obelisco Tello, las cabezas clavas e inclusive el pórtico de las Falcónidas. En cuanto a la cerámica, ¿cuáles son sus características? Para empezar, elaboraron ellos cántaros ceremoniales que presentaban forma globular utilizando un solo color, ya un solo color, el famoso haz estribo, con una decoración del tipo felinoide, ya del tipo felinoide. No nos olvidemos que su principal deidad, ¿quién es? El dios. ¿Quién es la principal deidad de los Chavín, chicos? El dios Jaguar. El dios jaguar, ahí está, muy bien. En cuanto a la metalurgia, destacan su famoso collar de Chongoyape y el collar de Cunturhuasi, ¿ya? Tenemos por aquí también a los paracas, considerados los mejores tejedores y médicos del Perú antiguo. De ellos lo que podemos decir es que se desarrollaron en la península de Paracas, muy cerca a Pisco, perteneciente a la región de Ica. Paracas, si nos referimos a su toponimia, significa gente de frente grande, y más o menos podemos deducir por qué
tenía con tal denominación, o al menos lo vamos a ver a continuación. Se habla de una posible escritura que hayan realizado los paracas, pero no una escritura como la conocemos hoy en día o como nosotros la realizamos, sino que es una escritura mediante figuras geométricas. ¿Dónde plasmaban esas figuras geométricas? En sus mantos, ya, en sus mantos, en sus mantos. Ahora, a Paracas también se le da la denominación de ser la cultura matriz o la cultura puente, pero de la costa, porque ya tenemos una cultura matriz y esa es Chavín, pero no es costeña, es andina. En cuanto al punto de vista económico, se dedicaron ellos al intercambio comercial, además que se desarrollaron muy próximos al litoral peruano y a una agricultura intensiva. En el caso de Paracas, hablamos de un estado teocrático militarista, es decir, gobernado por sacerdotes, gobernado también por militares. Lo interesante, jóvenes, de Paracas es que Paracas se estudia en base a periodos o en base a fases. Esto le debemos pues justamente a Tello. Tello nos habla de que existe Paracas caverna, Paracas necrópolis. ¿En base a qué? En base al tipo de entierro. Entonces, ¿eso implica que hay dos tipos de entierro? Sí, hay dos tipos de entierro. Por ejemplo, en Paracas Cavernas, que tiene como capital a Tajahuana y que se ha desarrollado en el horizonte temprano, el tipo de entierro, el tipo de forma donde colocaban a sus muertos es como una copa invertida, lo que comúnmente nosotros conocemos, ¿no? Una copa invertida. Muy bien. Y por lo general se cree que estas eran pues tumbas del pueblo. El descubridor de esta primera fase, Paracas, va a ser Julio César Tello y Samuel Atrap. Ahora, en esta primera fase, Paracas Caverna va a recibir una fuerte influencia por parte de Chavín en cuanto a su cerámica. En cuanto a su textilería, elaboraron textiles, pero no son tan conocidos y no son tan valorados como los van a ser los elaborados por Paracas Necrópolis, o los elaborados en esta fase, mejor dicho, ¿no? En la fase de Paracas Necrópolis. Y dicho sea de paso, los que se han elaborado bajo la fase de Paracas Necrópolis son los que le han dado el nombre a Paracas por ser o hacerse conocidos como los mejores textileros del Perú antiguo. En cuanto a la medicina, en Paracas Cavernas se realizaron ya las trepanaciones craneanas con los famosos expertos cirujanos, los Hampi Camayoc, y la deidad a la cual adoraban ellos era el felino, ¿no? Bastante similar también a lo que encontraríamos nosotros con Chavín. Bien, en cuanto a Paracas Necrópolis, su capital va a ser Topará, se desarrolló en el intermedio regional. El tipo de tumba que vamos a encontrar aquí, hablamos de cuartos rectangulares, semisubterráneos, y este tipo de tumbas eran para la nobleza. ¿Por quién fue descubierta Paracas Necrópolis? Por Toribio Mejía Césped y Julio César Tello. En el caso de Paracas Necrópolis se cree que también recibió influencia. ¿De quién recibió influencia? De la cultura nazca, y esto se pudo ver en su cerámica y en sus textiles. Ahora, en esta fase de Paracas Necrópolis se empezó a desarrollar las famosas deformaciones craneanas. ¿Con qué finalidad se hacían las deformaciones craneanas, chicos? ¿Alguna idea? Parecerse más a sus dioses. ¿Cómo? De parecerse más a sus dioses. ¿Alguna otra idea? A ver, vamos a leer qué dicen por acá. Para verse más guapos. Estética. Ya. La idea justamente de las deformaciones craneanas era para mostrar estatus social. Si tu cráneo presentaba mayor deformación, implicaba que tú pertenecías a una clase social muy acomodada o más alta, ¿no? Ahí en esa época no era el dinero. Según cómo esté deformado tu cráneo, pertenecías a una clase social más alta o de mayor estatus. Muy bien. Ahora, el dios al cual adoraron los necrópolis, Paracas Necrópolis, fue el dios Con, muy similar al dios de los Nazca, que es el famoso dios del mar. ¿Ah? Muy interesante, ¿ah? Bien, tenemos aquí a los moches, conocidos como los mejores ceramistas escultóricos del Perú.
del Perú antiguo, ya del Perú antiguo. En cuanto a la ubicación, se desarrollaron en el Valle de Moche, en La Libertad y Lambayeque. La capital como tal de los Moches fue pues la Huaca del Sol y la Luna, en el actual distrito de Moche. Su descubridor, ¿quién fue? Nuestro amigo Federico Maxule en el año 1992. Será Maxule también quien le da la denominación de Proto-Chimú. Es decir, lo que posteriormente nosotros vamos a conocer como cultura chimú habría iniciado, según la perspectiva de Maxule, ya con Moche. ¿Ah? Se habla inclusive de un tipo de escritura con respecto a los moches, la famosa escritura payariforme. ¿Quién investigó acerca de este tema? Rafael Arco Oile. ¿Conocen ustedes el payar, chicos? A ver, ¿conocen ustedes el payar o no? Sí, Miss, Sí. sí creo. ¿Cómo que sí? Creo, ¿no? Es sí, en realidad es un Es tipo de una tipo menestra. Sí, es. Es un tipo de menestra, así, muy cotizada, muy cara, dicho sea de paso, dependiendo más o menos la época, ¿no? Yo imagino que ahorita debe estar 15 soles el kilo, ¿no? Más o menos, un aproximado. No recuerdo también cuándo fue la última vez que lo probé, pero sí, es una menestra bastante cotizada. Entonces, lo que había encontrado Rafael Arcoile en estos payares son un tipo de incisiones en base a puntos y líneas. Para el Arcoile eso habría sido un tipo de escritura, ¿ya? Eso habría sido un tipo de escritura. En cuanto a la deidad principal de los moches, ¿quién fue? Ah, ese dios